Mis primeras impresiones cuando llegué a Cork, por supuesto, fue el clima. Nada más que llegué, solo hacía que llover, y me impactó mucho lo feliz que es la gente local a pesar de lo malo que es el clima. Lo de hoy es bastante raro. No raro, pero no todos los días es así. If you wanna be my friend, you want us to get along, please do not expect me to wrap it up and keep it there. En Cork hay un lugar muy emblemático que es el English Market, donde puedes encontrar productos de todo el mundo y sobre todo productos locales. Mola, es un sitio que mola. What do you know? It happened again. Estamos en el English Market, que es el mercado principal de Irlanda, donde te puedes abastecer de productos locales y de todo el mundo, y es perfecto para comprar, sobre todo para el mundo de la hostelería. Hello Owen, how are you? Good morning. Morning guys, how are you? Very good, how are you doing? Not too bad. Just getting your mackerel up there now for you. Nice, some mackerel and some oysters, right? Yes, I have the oysters ready and all, Nice. ready to go. Que vaya todos los días al mercado o que compremos todos los días, nos abastecemos de productos del mercado, hace que tengamos esa relación tan cercana con los vendedores, ¿no? Cuando cada vez que vas allí, pues todo el mundo te saluda. Cork es eso, ¿no? Es un sitio que, bueno, que no es muy grande, es un pueblo grande que todo el mundo se conoce y esa relación cercana entre la gente. Alex es probablemente mi mejor amigo aquí y normalmente a lo mejor estamos como 2 horas hablando solo de comidas y recetas típicas, pues él de sus recetas típicas andaluzas y yo de, pues de mis recetas típicas aragonesas, ¿no? Me falta llevarlo a Zaragoza, pero lo llevaré. Somos buenos amigos porque compartimos la misma idea gastronómica. Siempre compartimos esa idea mejor que una cervecilla, ¿vale? Aquí en los pubs que hay aquí en Irlanda, la gastronomía y la cerveza irlandesa nos han unido. Mira, pues este es el puesto donde siempre me puedo comprar unas olivitas ahí de... Hola, sí, lo sé por cuando vas a tu casita. Mira, tenemos de Caspe, que estas son nuevas, que no las había visto antes, y siempre tienen las de Aragón. Y siempre que voy al mercado hago una paradita, me compro mis aceitunas, y sí, es curioso de ver eso. La primera vez que las vi me hizo mucha ilusión, y cada vez que voy al mercado y compro aceitunas, siempre les repito que son de mi tierra. Supongo que tienen que estar un poco hasta las narices de que siempre les diga lo mismo, ¿no?